¿Qué tan bueno era realmente Luís Figo? En 1989, cuando Portugal aún ni imaginaba la revolución futbolística que estaba por venir, en los barrios humildes de Lisboa comenzaba a formarse una leyenda. Nadie lo sabía todavía, pero ese chico delgado, elegante y obsesionado con el balón, estaba destinado a dividir ciudades, romper récords y marcar una era. Su nombre era Luís Figo. Su primer gran escenario llegó con la selección portuguesa sub-17. Vestido de verde y rojo, disputó su primer torneo internacional frente al eterno rival, España. Aquel equipo avanzó hasta la final del Campeonato de Europa, y fue precisamente Figo quien marcó el primer gol del partido decisivo, encaminando a Portugal hacia el título continental. Un inicio simplemente espectacular. 3 meses después, ese mismo grupo afrontó el Mundial Sub-17. Las actuaciones de Figo no pasaron desapercibidas y pronto le valieron un lugar en el Sporting de Lisboa. Debutó ante el Marítimo y comenzó a sumar minutos en el primer equipo, pero no sería hasta 1991 cuando realmente explotaría. Ese año, Portugal fue sede del Mundial Sub-20. Junto a una generación brillante de futbolistas, Figo formó parte de lo que más tarde sería conocido como la generación dorada del fútbol portugués. Aquellos jóvenes no solo ganaron el torneo, sino que marcaron el inicio de una era. Entre ellos había nombres que más adelante se convertirían en referentes del fútbol europeo, pero Figo terminaría siendo el líder natural del grupo. En el Sporting mostró talento, elegancia y una clase indiscutible durante 4 temporadas. Sin embargo, pese a tratarse de uno de los clubes más importantes de Portugal, apenas consiguió un título. El Sporting vivía a la sombra de Benfica y Porto, que dominaban el fútbol nacional y europeo. Aún así, el brillo individual de Figo llamó la atención de los gigantes del continente. Entre todos los interesados, él eligió al Barcelona. En el club catalán se rodeó de figuras de primer nivel y se integró en un proyecto ambicioso que buscaba reconstruir su identidad competitiva. Con el paso de las temporadas, el equipo incorporó nombres importantes y comenzó a cosechar éxitos: Copas del Rey, competiciones europeas y finalmente el campeonato de liga. Pero por encima de todos los fichajes y estrellas, Figo se convirtió en el símbolo del equipo. A pesar de ser portugués en una institución profundamente ligada al sentimiento catalán, su liderazgo lo llevó a portar el brazalete de capitán. Era el referente, el hombre que representaba la lucha del club frente a su máximo rival, el Real Madrid. En 1998 celebró el título de Liga desde el balcón del Palau de la Generalitat, ovacionado por una afición que lo consideraba su estandarte. Para muchos, Figo no era solo un jugador, era el rostro de la resistencia futbolística contra Madrid. El heredero del trono, el jefe en el campo, el ídolo indiscutible. Por eso, lo que ocurrió en el verano del año 2000 fue vivido como una traición histórica. Luís Figo fichó por el Real Madrid en una operación récord de 62 millones de euros. Una cifra jamás vista hasta entonces. Para algunos fue un acto de codicia, para otros una historia mucho más compleja. Figo siempre sostuvo que no confiaba en la nueva directiva del Barcelona. Su agente comenzó a escuchar ofertas y, en medio de ese contexto, apareció Florentino Pérez, entonces candidato a la presidencia del Real Madrid. Según se cuenta, firmaron un acuerdo condicionado. Solo sería válido si Pérez ganaba las elecciones, algo que en ese momento parecía improbable. Pero Pérez ganó. Cuando la noticia se confirmó, ya no había marcha atrás. Figo intentó revertir la situación, pero el contrato estaba firmado. Se convirtió oficialmente en jugador del Real Madrid, dejando atrás una ciudad que lo había idolatrado. Con su imagen profundamente dañada en Barcelona, Figo decidió responder de la única manera posible: en el campo. Y en los 2 años siguientes demostraría que, más allá de la polémica, seguía siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. La cifra récord pagada por su traspaso pronto encontró justificación. Luís Figo no solo encajó en el Real Madrid, demostró que era una pieza fundamental en cualquier proyecto ganador. Su impacto fue inmediato, y en el año 2000 fue reconocido con el Balón de Oro, superando por un estrecho margen a Zinedine Zidane, quien poco después se uniría a él en Madrid. Juntos conquistarían la Champions League, y Figo sería coronado también como jugador del año de la FIFA.
En medio de la tormenta mediática que lo rodeaba, su rendimiento jamás bajó. Siguió siendo determinante, constante, decisivo. Pero si algo marcó esa etapa, fueron los regresos al Camp Nou. Los insultos comenzaron mucho antes del partido. Pancartas gigantes lo llamaban Judas, pesetero, traidor. Sin embargo, nada se comparó con aquella noche en la que, mientras se preparaba para lanzar un córner, una cabeza de cerdo fue arrojada a sus pies. Una de las imágenes más impactantes y recordadas en la historia del fútbol. Ese momento lo convirtió en símbolo mundial de traición deportiva. En el plano internacional también vivió luces y sombras. En la Euro 2000, un penal convertido en tiempo extra eliminó a Portugal en semifinales. En el Mundial 2002, la llamada Generación Dorada quedó fuera en fase de grupos, tras caer ante Corea del Sur y Estados Unidos. Fue un golpe durísimo para un equipo que prometía marcar época. A pesar de todo, Figo ya se había consolidado como uno de los mejores extremos del mundo. Su juego parecía ralentizar el tiempo, técnica fina, control perfecto, centros medidos al milímetro. No era solo velocidad, era elegancia, era precisión, era inteligencia. Fue el primer gran galáctico, el inicio de una era. Florentino Pérez continuó reuniendo estrellas, Michael Owen, Ronaldo Nazario, David Beckham, junto a figuras como Zidane y Roberto Carlos. Sobre el papel, aquel Real Madrid era imparable, el equipo más mediático del planeta. Pero el éxito no fue tan dominante como muchos imaginaban. En 3 temporadas solo lograron una liga más, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa. Mientras tanto, Portugal también reunía talento de sobra. Pauleta, Rui Costa, Deco, Ricardo Carvalho, Maniche y un joven de 18 años que empezaba a llamar la atención tras dejar el Sporting rumbo al Manchester United, Cristiano Ronaldo. La Eurocopa 2004 se jugó en Portugal. Todo parecía alineado para redimirse. Sin embargo, tras una sorprendente derrota inicial ante Grecia, el destino volvió a jugar una carta cruel. Portugal llegó a la final, nuevamente contra Grecia, y nuevamente perdió, en casa. En su primera final continental como anfitrión, el país entero quedó devastado. Las lágrimas de un joven Cristiano Ronaldo dieron la vuelta al mundo. Figo regresó a Madrid para su última temporada antes de marcharse al Inter de Milán. Allí, lejos del foco mediático de España, volvió a demostrar su liderazgo. El Inter llevaba 18 años sin ganar la Serie A, con Figo como pieza clave. Comenzaron un dominio que los llevó a conquistar la Liga en cada una de sus 4 temporadas en el club. Antes de retirarse, aún tendría una última oportunidad mundialista. En 2006, Portugal alcanzó las semifinales, pero cayó ante Francia por un penal convertido por Zidane, su socio en el Madrid, su rival eterno en premios individuales, uno de los duelos más fascinantes de aquella generación. Y así llegamos al análisis final de su legado. Si evaluamos su carrera en una escala del 1 al 10, en distintos atributos para un extremo. Definición: 5. Nunca fue un goleador prolífico, aunque sabía marcar en momentos importantes. Creación de juego: 10. Segundo máximo asistente histórico de la liga, solo detrás de Lionel Messi. Regate: 9. Elegante y efectivo, aunque no tan explosivo como Messi. Velocidad y físico: 7. No era el más rápido, pero sí resistente y competitivo. Mentalidad: 9. Soportó una presión brutal sin que su nivel cayera. Consistencia: 8. Campeón de liga con 3 clubes distintos. Estilo: flair: 7. Más elegante que extravagante. Palmarés: 7. Una Champions League y múltiples ligas, pero ningún gran título internacional con Portugal. Longevidad: 9. Casi 20 años al máximo nivel. Factor ícono: 4. Paradójicamente, el drama de su traspaso eclipsó parte de su legado. Resultado final: 74 sobre 100. Una puntuación que puede verse como alta o baja, dependiendo de la perspectiva. Pero más allá de números, Luís Figo fue protagonista de uno de los capítulos más intensos del fútbol moderno. Un talento extraordinario, un líder natural y el hombre que encendió la era galáctica. Su nombre siempre estará ligado a la polémica, pero también a la excelencia. Y así cerramos este recorrido por el legado de Luís Figo.
Espero que hayas disfrutado este análisis. Si te gustó esta nueva serie, suscríbete, deja tu like y comenta si crees que alguna de las puntuaciones debería ser diferente. Nos vemos en el próximo episodio.